Ellos iniciaron con altas dosis de radiación. La imagen que ven abajo a la derecha es una de las imágenes iniciales en las cuales ellos practicaban con sus propias manos o las de sus familiares y para tratar de ver la imagen utilizando rayos X, pero utilizaban tantas dosis de radiación que luego desarrollaron leucemias y otro tipo de cánceres, más que nada en piel. Y bueno, la leucemia en ello. Y actualmente, bueno, el 80% de las decisiones médicas en el mundo, con el advenimiento de los seguros médicos, los seguros privados, se toma en base a los estudios de imágenes para evitar el hecho de las demandas, más que nada en países de primer mundo, pero bueno, en nuestro país eso está creciendo cada vez más. La utilización de los seguros y ya, bueno, hasta para una apendicitis piden una tomografía, ya el diagnóstico no es clínico, como se decía anteriormente, sino se necesita siempre un estudio de imagen para poder corroborar y poder meter al paciente a salón sin tener problemas legales. Siguiente. Si tienen preguntas, interrumpen en un momento, chicos. Bueno, las modalidades de imagen utilizadas son la radiología convencional, el ultrasonido, la fluoroscopía, la tomografía, la resonancia magnética y la gammagrafía o medicina nuclear en sí. La formación de imágenes en sí se basa usualmente por una fuente de radiación o una fuente de creación de imagen. Por ejemplo, en radiología convencional o tomografía, la fuente sería una fuente de radiación, rayos X. Necesitaríamos también un paciente, objeto de análisis, el receptor para capturar la radiación y formar la imagen, como más o menos en el esquema. Y notan el tubo que está arriba del paciente, arriba del pecho del paciente, sería la fuente de radiación. Luego tenemos al paciente y el paciente está sobre la cama, o sea, la mesa, nosotros la llamamos mesa, y detrás de la mesa hay como una placa. Ese es el chasis, que es el receptor donde se captura la imagen y posteriormente se transforma o se pasa a la computadora. Siguiente. ¿Me están escuchando bien? Sí. Tengo la mascarilla y un poco confuso. Si no me escuchan bien, me avisan, pues yo subo el tono de voz. Cuando la fuente de radiación es el paciente, el proceso se denomina imagen por emisión. Eso quiere decir que le inyectamos un radioisótopo o un medio al paciente y el paciente, debido a su metabolismo, va a transformar ese radioisótopo en una especie de haz y ese haz es capturado por el equipo y entonces eso se conoce como imagen por emisión. O sea, el paciente emite la radiación, emite el radioisótopo. Cuando se utiliza una fuente de radiación externa, se conoce como una imagen por transmisión o reflexión. Ese es el caso de la tomografía, de la fluoroscopía y de la radiología convencional. Las imágenes por emisión anteriores, el ejemplo serían las imágenes de medicina nuclear, que las vamos a ver ahora. Siguiente. Siguiente. Ok, iniciando, la radiología convencional, bueno, son imágenes producidas mediante radiaciones ionizantes, rayos X, pero sin añadir un material de contraste. O sea, simplemente se utiliza el rayos X y el equipo y el paciente. Tiene un costo económico un poco más accesible a los pacientes y tiene una mayor frecuencia de uso. Usualmente es lo inicial que vamos a mandarle al paciente. Se utilizan equipos fijos y equipos portátiles. Usualmente los equipos fijos son en pacientes ambulatorios o pacientes que se pueden movilizar o pacientes que necesitan estudios musculoesqueléticos porque los equipos portátiles no tienen tanta facilidad para adquirir articulaciones y huesos. Así que eso se prefiere tomar en equipos fijos. Y los portátiles son los equipos que podemos llevar a diferentes áreas. Por ejemplo, para tomar las radiografías de tórax en intensivo o en sala o en urgencias, se utilizan equipos portátiles. Y bueno, tenemos la fuente de rayos X, el método para obtener la imagen que es la placa, pues se le llama placa, chasis o lámina,
Usualmente placa y lámina se utilizaba anteriormente y casi es lo que utilizamos actualmente, más o menos. Y el sistema para procesar la imagen obtenida, que antes se utilizaban productos químicos, que es que revelaban la placa, como así como la fotografía, pero con un poco más de químicos en sí, más tóxicos. Y actualmente se utilizan los dispositivos de lectores digitales, porque se ha ido en desuso mucho los productos químicos y bueno, con toda la tecnología que tenemos también la aprovechamos. Pero bueno, todavía existen lugares pequeños, privadas, que tienen equipos de placa, en sí de productos, de revelado de productos químicos. Pero actualmente el sistema nacional público, tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social tienen sistema digital. Siguiente. Bueno, las indicaciones de la radiología convencional, lo más habitual sería la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es lo básico que mandan para control de salud. Se le añade la mamografía en mujeres. Y bueno, la radiografía de abdomen es bastante usual, usualmente en los dolores abdominales, y la radiografía de los sistemas musculoesqueléticos, ya sea para detectar problemas articulares, cambios degenerativos o fracturas. Ok, la primera imagen es la imagen A, es una radiografía de tórax póstero anterior, o sea, un paciente de pie. Y B es una radiografía normal en la cual vemos el parénquima pulmonar, que es completamente radiolucente con escasas líneas radiopacas, que son es la trama broncovascular. En el centro estaría la tráquea, que es una imagen tubular que viene en el centro de la imagen y baja a nivel del cuello y entra a mediastino superior. Y luego está la silueta cardíaca, que en sí la silueta cardíaca es el conjunto de los vasos y el corazón. Luego se evalúan los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos, o los ángulos cardiodiafragmáticos o costodiafragmáticos, para ver si tienen presencia de aire o algún derrame pleural o alguna obliteración, ya sea por fibrosis o alguna más. Bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. La imagen C es una imagen de radiografía de abdomen. Es abdomen simple. Si notan esa imagen, se ve la distribución de asas pero escasas y no se ven niveles hidroaéreos porque el paciente está acostado, está sobre la mesa del equipo. Y allí se pueden evaluar, usualmente lo que se evalúan son la distribución de las asas intestinales y ver si hay dilataciones de asa o edema interasa. Se evalúan las sombras renales, las sombras del hígado, las del vaso, los psoas, si están completamente libres, el trayecto de las vías urinarias y las estructuras óseas. Eso es lo que podemos evaluar en una radiografía de abdomen simple. Ya si queremos ver, descartar perforación de víscera hueca o obstrucción intestinal, se le pide una serie de abdomen agudo. La serie de abdomen agudo consta de una radiografía de tórax póstero anterior, una radiografía de abdomen de pie y una radiografía de abdomen en supino o acostado o simple. ¿Ok? Ese es el protocolo. Eso lo vamos a ver más adelante. La C es una radiografía de tobillo en la cual vemos la tibia, el peroné y el astrágalo, que en sí van a formar la articulación del tobillo. Las otras estructuras adyacentes no se ven adecuadamente. Es una radiografía anteroposterior, es anteroposterior esa imagen. Bueno, allí ven el malleolo tibial, el malleolo peroneal y el astrágalo. Usualmente se pide para descartar fracturas o en los guinzos para ver si hay desplazamientos como las luxaciones. Pero ya si es para ver ligamentos o si hay algún ligamento roto, tendrían que pedirle una resonancia de tobillo. Y bueno, la D es una mamografía de una paciente con tejido fibroglandular en escasa cantidad. Es una proyección oblicua en medio lateral porque se ven los músculos pectorales y la axila. Es una proyección en la cual se ven los axilas. La mamografía consta de dos juegos de proyecciones visuales, que son la
proyecciones cefalocaudales y las proyecciones oblicuo-mediolaterales. Eso es lo que se hace usualmente en una paciente normal, o sea, lo básico. Ya si, por ejemplo, tienes alguna sospecha de alguna masa o microcalcificaciones, se le piden proyecciones complementarias. Las proyecciones complementarias usualmente son compresión con magnificación de la zona donde ves algo extraño. O, por ejemplo, en los pacientes con antecedentes de cáncer de mama que tienen mastectomía unilateral, las proyecciones que se le piden a la mama contralateral serían medio lateral y cefalocaudal. O en los casos de los pacientes que tienen prótesis mamarias, yo sigo hablando en los casos de los pacientes que tienen prótesis mamaria, las proyecciones son las usuales, o sea, cefalocaudal y oblicuo medio lateral, y las proyecciones de Eklund. Estas proyecciones son, usualmente lo que se hace es que se toman unas imágenes que tienen la prótesis en la imagen, ¿no? Y luego se desplaza la prótesis posteriormente y yo considero que debe ser doloroso, no sé. La prótesis se desplaza hacia atrás y se ala todo el tejido glandular hacia adelante para que solo el equipo comprima el tejido mamario, ¿ok? No debe salir la prótesis. Siguiente. La fluoroscopía se utiliza rayos X, pero en este caso utilizamos medio de contraste adicional. O sea, utilizamos medio de contraste que nos va a permitir ver un poco más allá de lo que podemos ver solo con rayos X. El medio de contraste puede ser iodado, hidrosoluble o puede ser baritado, que es lo usual. Depende de qué tipo de estudio hagamos. Usualmente los que utilizan medio de contraste baritado, el bario, serían las series esófago-gastroduodenales, los esofagogramas, los tránsitos intestinales, el colon por enema, es lo que... Pero podemos hacer, dependiendo de cuál sea la sospecha, por ejemplo, si tenemos una sospecha de perforación de esófago, se tiene que utilizar medio de contraste iodado hidrosoluble, porque el bario causa reacción química si se sale de una víscera hueca en sí. O sea, si entra, por ejemplo, a los pulmones o si entra al mediastino, crea una reacción química y causa dependiendo, una inflamación en el tejido adyacente. Los tránsitos intestinales, dependiendo cuál sea la sospecha, también usualmente se hacen con medio contraste. Si se piensa en perforación, medio contraste iodado hidrosoluble. La colangiografía es para ver la vía biliar, pero de una manera externa. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene lesión de vía biliar y tiene un tubo en T es una especie de dispositivo que conecta los extremos rotos de la vía biliar con la piel, creando como una especie de fístula, para que así el líquido biliar salga afuera, pues, salga la piel, salga externo al cuerpo. Entonces lo que se hace es que a través de ese tubo en T se le pone medio contraste y se le da fluoroscopía al paciente y se ve si el medio contraste entró a la vía biliar y si no está liqueando, o sea, si no está perforado o si ya selló completamente. Y la CETRE es la colangiopaquetrografía retrógrada endoscópica. Es un estudio que se hace en conjunto con gastroenterología, en el cual el gastro analiza la papila de Vater con un endoscopio y allí él atraviesa una cánula y entra a la vía biliar y pasa medio contraste. Y nosotros le damos fluoro y así vemos si se pacificó o no la vía biliar. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí al ladito es una imagen de CEPRE. Si notan, esa es la vía biliar. Si se ve dilatada más que nada los radicales del lado izquierdo, si notan en la imagen A, los radicales derechos son los que están hacia la periferia de la izquierda, ¿ok? Pegado a la A. Los radicales izquierdos son los que van hacia la columna. Luego viene el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, se unen al hepático común antes de la unión al cístico, ¿ok? Y luego, cuando se unen al cístico, sería conducto colédoco.
Ahí el colédoco está dilatado. Y bueno, allí vemos que más que nada, si en las imágenes hay zonas donde hay eh, radiolucencia, o sea, no está completamente negro, está más clarito. Son zonas donde hay litos. Lo que pasa con la CEPRA es que la CEPRA se usa usualmente para sospechas de litiasis en la vía biliar. Entonces, utilizando algún insumo que ellos tienen, ellos pueden retirar los litos. También se utiliza para guiar biopsias o, por ejemplo, cepillado de la vía biliar para descartar neoplasia. ¿Preguntas, chicos? ¿Es una pregunta? ¿Están allí? Sí, perfecto. Sí. Ok, avanzamos, ¿no? El ultrasonido utiliza la energía acústica con una frecuencia mucho, o sea, superior a la audible por el ser mayor de 20.000 Hz. Utiliza un transductor que, que es el que va a generar la imagen. El transductor tiene cristales de cuarzo y eso hace que se produzca la imagen, o sea, el sonido, y esta onda de sonido, cuando llega al órgano, crea la imagen en regreso. El ordenador que procesa la señal y los equipos digitales, usualmente son digitales, bueno, es lo que tenemos, y tienen un mejor costo que la tomografía y la resonancia. Pueden ser transportados, o sea, todos son portátiles, y su uso principalmente es en niños, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértiles, porque, bueno, para evitar la dosis de radiación. Siguiente. Las indicaciones, niños, usualmente, ultrasonidos abdominales, todos los órganos abdominales, también transcraneales, cuello, todo lo que podamos ver en un niño, todo lo que necesitemos ver, nos permite ver un ultrasonido. Desde el cerebro, en los bebés pequeñitos. Tejidos blandos, adultos y niños, órganos sólidos intraabdominales, adultos y niños, mujeres embarazadas para controles de embarazo, los fetos, todo lo es por ultrasonidos, lo básico. Ya si por ejemplo tienes una malformación o algo muy extraño, una placenta creta, una cosa así, entonces le manda resonancia. Pero primero se evalúa por ultrasonido y si en tal caso no ves las cosas como debe ser por ultrasonido o tienes dudas, entonces le pides la resonancia. Pero si con el ultrasonido se parte con un buen diagnóstico, ya no es necesario. Su importancia radica más que nada en que permite diferenciar lesiones neoplásicas, ya sea dísticas o sólidas, desgarros musculares, alteraciones morfológicas, perdón, alteraciones vasculares, de todo tipo de cosas. Y bueno, su funcionalidad con el efecto Doppler ayuda a evaluar las estructuras vasculares, ver si las velocidades de las arterias son normales, si tenemos insuficiencias venosas, estas cosas las podemos evaluar. La imagen que tenemos ahí es una imagen del hígado con Doppler a nivel de la vena porta. Si ven, lo que ven abajito es la curva que permite el efecto, nosotros le llamamos Doppler espectral, que es donde vemos la onda de flujo de sangre en la vena porta, en este caso. Y bueno, en este caso está normal, tiene su pico y allí va bajando la onda y bueno, se mantiene constante durante todo el recorrido y su velocidad es más o menos como de 35 por ahí. Siguiente. Bueno, las imágenes que vemos acá, bueno, la de la derecha es una cara fetal, la de la izquierda superior es un Doppler a nivel de la arteria femoral y la de abajo es la arteria femoral ya en su bifurcación, perdón, en arteria femoral y arteria femoral profunda. Siguiente. Bueno, la tomografía utiliza radiación
En ocasiones utilizan medio contraste, que es lo usual, y el medio contraste que se utiliza es yodado hidrosoluble, ya sea oral y también endovenoso o endorrectal. También. El equipo consta de un armazón o gantry, que es la rueda grande que ven alrededor de la cabeza de la pacientita que se ve en la imagen, el haz rotatorio de rayos X que está dentro de ese armazón y los detectores en diferentes configuraciones que están abajo de la cama del equipo. Toma cortes axiales del paciente, ¿no? Y luego estos cortes axiales el equipo lo procesa, el software del equipo lo procesa en cortes ya sea coronales o sagittales usualmente o si necesitamos oblicuos o construcciones en 3D también se pueden hacer o reconstrucciones volumétricas. Esto todo depende de lo que necesiten. Y las imágenes son procesadas en diferentes ventanas. Por ejemplo, si queremos ver parénquima pulmonar, le ponemos ventana de pulmón. Si queremos ver mediastino, corazón o abdomen, es ventana de tejidos blandos o en tórax, ventana de mediastino o en abdomen, ventana de abdomen. También si queremos ver huesos, ventana ósea, y si queremos ver arterias y venas, ventana vascular o ventana de ángio, le llamamos nosotros. También hay ventanas específicamente para hígado, porque necesita mayor contraste de densidades, ventana de cerebro, todo depende de qué órganos querramos ver. Lo que pasa con este equipo es que son muy costosos porque los escáneres tienen precios muy elevados y necesitan un espacio considerable y ese espacio debe crearse en un lugar donde se pueda colocar paredes plomadas para evitar el efecto de la radiación fuera del área, ¿no? Para evitar irradiar todo lo que está afuera, las personas que pasen, los pacientes que pasen y así. Y bueno, también necesita un espacio notable para lo que es el software del equipo, porque es un equipo que tiene un software bastante pesado por todo el procesamiento de imagen que necesita. Siguiente. ¿Qué es la técnica de imagen clave utilizada para los estudios de imagen seccional? Inició más que nada con cerebro, y columna, pero con el tiempo se utilizó en casi todas las partes del cuerpo. Usualmente lo que más se utiliza es el cerebro y tórax, abdomen y pelvis. Tórax, abdomen y pelvis, cerebro. Porque ya, por ejemplo, si queremos ver músculo esquelético, es para ver hueso. ¿Okay? Por ejemplo, si en la radiografía no queda duda sobre alguna fractura, o para, por ejemplo, las fracturas que son intraarticulares, a veces necesitamos mayor definición en la imagen, entonces se le pide una tomografía y así se ven si hay algún fragmento óseo intraarticular y cómo se desplazan los diferentes fragmentos en la fractura. Y así, siguiente. Siguiente. Bueno, el otro sería la resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza la energía potencial almacenada en los átomos de hidrógeno del cuerpo. Lo que hace es que ellos tienen un campo magnético muy intenso que se evalúa en Tesla. Eso va a depender, por ejemplo, entre mayor es el Tesla del equipo, mayor definición de imagen tiene, ¿ok? Y por pulso de radiofrecuencia. Entonces, estos pulsos de radiofrecuencia van a acelerar los átomos de hidrógeno del cuerpo, del agua que tenemos en nuestro cuerpo, y esto va a formar la imagen. La imagen va al sistema, al software, y el software lo procesa dependiendo de lo que queramos ver. Tiene un mayor costo, también porque es un equipo costoso y también porque el área donde está el equipo, donde se debe colocar el equipo, no debe tener nada externo que altere el campo magnético, porque si ya el campo magnético se altera, ya el equipo no funciona adecuadamente y no se puede utilizar. Así que todos son los procesos. Y bueno, el medio de contraste que se utiliza es el gadolíneo. Así como en la tomografía utilizamos el contraste ayudado, en la resonancia se utiliza el gadolíneo, ¿ok?
para realzar los órganos, las lesiones o los vasos sanguíneos. Siguiente. Se utiliza mayormente en el ámbito de la neurología, usualmente sistema nervioso central, cerebro, dependiendo, actualmente se evalúa desde epilepsia hasta los tumores cerebrales, las alteraciones vasculares, las alteraciones morfológicas, las variantes anatómicas, todo esto. En la columna, usualmente para enfermedad discal o alteraciones en la médula. El corazón en los últimos años ha tenido un avance significativo porque la resonancia permite evaluar la funcionabilidad del miocardio. Por ejemplo, las zonas que han tenido isquemias por infartos, dependiendo de el equipo de el procesamiento del resonador, podemos evaluar qué tanto zona de isquemia tenemos en la porción del ventrículo afectado, ¿no? Entonces, eso mide la fracción, también mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y malformaciones cardíacas. Es bastante utilizado en malformaciones cardíacas y vías biliares. Bueno, porque, la vía biliar se ve mucho mejor por la resonancia, porque recuerden que, tiene agua por la bilis. Entonces, esto permite ver más que nada toda la zona de la vía biliar y descartar que no tenga un lito o algún tumor asociado. También todos los órganos sólidos en la pelvis tiene mayor definición, mayor contraste entre las estructuras. Por ejemplo, para evaluar los cánceres de próstata es muy relevante porque evalúa, por ejemplo, el estadio in situ, o sea, local del tumor, ver hasta dónde se extiende en las diferentes capas de la pelvis. El tumor de recto también se evalúa y el de ano se evalúa por resonancia magnética pélvica. Ese es el estadiaje local. Entonces se ve, se infiltra los músculos, se infiltra los órganos adyacentes, igual que el hígado, igual que los ovarios, así. Ya si queremos un estadiaje a distancia de un tumor, de un cáncer, se utiliza la tomografía, ¿ok? Y músculo esquelético porque permite ver con mayor definición ligamentos, músculos y espacios articulares. Es mucho más accesible para este hecho. La tomografía es más que nada hueso, recuerden, en músculo esquelético. Y la resonancia es más que nada ligamentos, tendones y músculos. Siguiente. Ahora, las imágenes que tienen allí es una resonancia de columna lumbar. Esta imagen es resonancia de cerebro simple y la de la derecha es una angioresonancia en donde se ve el polígono de Willis. Siguiente. Tenemos a la izquierda una imagen de una resonancia de rodilla donde vemos el ligamento cruzado anterior que se ve desde su inserción en el aspecto anterior de la meseta tibial y su inserción superior en lo que es el aspecto posterior de lo que son los cóndilos femorales, en la fosa condilar. También la patela se evalúa bastante bien porque permite ver el cartílago de la patela y ver si tiene cambios de intensidad de señal o irregularidades o realces anómalos. Y así. Y los músculos si bien se ven con mucha mayor definición. Y la derecha es una angioresonancia de cuello y se ven los vasos del cuello. Y esas son se ven con mayor definición. Allí, se ve una zona de estenosis, si la comparan con el otro lado, se ve una pequeña disminución del calibre de la arteria carótida izquierda. Ahí es antes de la bifurcación. Antes del bulbo carotidio se ve una estenosis de la carótida común izquierda. Siguiente. Medicina nuclear, por lo que les mencioné, que es el estudio que utiliza emisión. Entonces, va a depender
de la detección de la radiación ionizante, radiación gamma, emitida por los trazadores radioactivos que le inyectamos al paciente. O el paciente se toma, o sea, puede ser inyectado intravenoso, o puede ser que el paciente lo tomó y lo excretó por el riñón o por la vía biliar y así. Lo que se utiliza usualmente es el yodo 131, el talio, el tecnesio 99 y así. Y usualmente se utiliza tanto como diagnóstico como tratamiento. En el tratamiento se utiliza, por ejemplo, el yodo 131, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de tiroides, que ya se les resecó la tiroides del tumor. Y ya al final lo que se hace es que se le da yodo 131 para destruir el resto del tumor y destruir el resto de la glándula. Ese paciente queda en su casita encerrado porque su familia no puede estar mucho cerca de él porque va a quedar emitiendo radiación durante más o menos como 15 a 20 días. Así que esas son cosas. Pero bueno, es bastante ventajoso porque él destruye completamente todo el tumor y el paciente puede tener una vida un poco más normal. Siguiente. La imagen que tenemos aquí es una imagen de centello óseo. Si notan, el hueso tiene zonas que son más negras y zonas más claritas, un gris más claro. Las zonas donde son más negras son zonas hipercaptantes. Son más que nada por cambios degenerativos. Por eso si notan, están en los hombros, la pelvis, las rodillas, los tobillos y la columna. Ya si fuesen metástasis, las viéramos en las costillas, en las diáfisis de los huesos y así. Siguiente. La medicina nuclear generalmente se utiliza para evaluar el corazón, más que nada funcionabilidad y compromiso. Por ejemplo, la imagen que vemos a la izquierda es una imagen de Sextamini, en donde vemos el ventrículo izquierdo cortado por secciones. Entonces, las zonas más hipercaptantes que más procesan el Sextamini son las zonas donde el corazón está funcionando adecuadamente. Si hay una zona donde no brilla, como el rosado que vemos allí, es una zona que está muerta, una zona que se infartó y que ya es fibrosa, o sea, ya no funciona. Y bueno, también se pueden hacer reconstrucciones luego del procesamiento de imagen, todo depende del equipo. Siguiente. Y bueno, también tenemos el PET de cuerpo entero, se utiliza para ver zonas de cáncer o de metástasis. Y bueno, ahí tengo una imagen con cáncer de colon y la otra con cáncer de esófago. Yo no la puedo ver, pero ustedes deben ver una zona de un puntito. Por ejemplo, el de colon se ve un puntito negro en el área de lo que es, creo que era ciego, colon ascendente, y el de esófago está más o menos en mi mediastino, adyacente al estómago. Ahí se ve un punto que capta, un punto hipercaptante negro. Eso sería. Siguiente. Y bueno, actualmente una de las ventajas de la medicina nuclear es que permite detectar las metástasis un poco antes, o sea, bastante antes que la tomografía. ¿Por qué? Porque recuerden que la medicina nuclear utiliza radioisótopos y por ejemplo el PET-CT, que es lo que vemos aquí, es la unión del PET con la tomografía. Entonces al paciente se le inyecta un radiofármaco. Ese radiofármaco es captado por el tumor o por las neoplasias y como las células neoplásicas tienen metabolismo alto, ellas van a brillar, van a marcar que su producción del radioisótopo es mucho más alta que el resto de los tejidos. Entonces allí podemos detectar una adenopatía iniciando o un pedacito de tumor residual que no se ve en la tomografía, cosas así, que ayudan a que el paciente se le dé un diagnóstico mucho mejor, un tratamiento más oportuno y tenga en sí un mejor pronóstico. Siguiente.
Creo que esa es la última. ¿Tiene alguna pregunta?